El máster en Ciencia y Tecnología Química de la UNED ofrece a sus estudiantes la posibilidad de embarcarse en el emocionante mundo de la investigación en los laboratorios de la Facultad de Ciencias. Dentro de los 4 módulos que ofrece, en este programa vamos a abordar el de Química Analítica. Cuenta con 4 asignaturas teóricas: Química y Análisis de los Alimentos, Toxicología Analítica, Calidad en los laboratorios químicos, Gestión, Sistema y Control de Calidad y, por último, Procesos analíticos aplicados al medio ambiente. Y junto a estas asignaturas tenemos el trabajo de fin de máster y el proyecto de investigación de carácter experimental. En los próximos minutos queremos destacar los contenidos más importantes de este módulo y especialmente compartir ejemplos inspiradores de estudiantes que han completado con éxito sus proyectos de investigación y trabajos fin de máster en este campo, algo que les ha ayudado a impulsar sus carreras investigadoras y a gozar de mejores oportunidades laborales. Para hablar del módulo de analítica del máster en Ciencia y Tecnología Química y de algunas oportunidades interesantes de investigación y laborales que enseguida vamos a conocer, nos acompaña Pilar Fernández Hernando, que es catedrática del Departamento de Ciencias Analíticas de nuestra Facultad de Ciencias. Bienvenida, Pilar. Gracias. También Agustín González Crevillén, que es director del Departamento de Ciencias Analíticas. Bienvenido. Muchas gracias, buenos días. Y nos acompaña Nadia Aulat, que es estudiante del máster y también el proyecto de investigación de este máster. Bienvenida. Bien, Pilar, vamos a comenzar, si te parece, hablando de asignaturas, en concreto de la asignatura de Química y Análisis de los Alimentos. ¿Qué podemos decir? Bueno, es una asignatura que tiene varias partes, una asignatura muy extensa y tiene 3 partes. Digo que es extensa porque, claro, solamente se desarrolla en el primer cuatrimestre y tiene muchísima materia para ser una asignatura de 6 créditos FTS y solamente cuatrimestral. Una de las partes más importantes es la parte en la que nosotros hablamos de la química de los alimentos y empezamos a contar lo que es la introducción a la química de los alimentos, la naturaleza, la historia de la química de los alimentos. Se habla del agua, se habla de los lípidos, de los aminoácidos, de los péptidos, de las proteínas, de las vitaminas, de los minerales. Es decir, se habla en general de una introducción de la química de esos alimentos. Y ese sería el primer tema. Luego tenemos otra segunda parte también muy importante con varios temas en las que hablaremos de la calidad alimentaria. Cuando hablamos de alimentos no solo hay que considerar su valor nutritivo, sus cualidades organolépticas, sino también su seguridad, ¿no? Sí, efectivamente. La seguridad, es decir, la inocuidad de estos alimentos siempre va vinculada a la ausencia de agentes tóxicos, de agentes químicos o biológicos capaces de alterar un poco la salud del consumidor. Y es verdad que en los últimos años, vamos a poner desde la última parte del siglo XX, quizá el último cuarto del siglo XX, existe un interés cada vez más creciente y más acentuado acerca de la seguridad de todos aquellos productos alimenticios que se producen y que se comercializan, ¿no? Y en parte se debe tal vez a los avances tecnológicos que se han introducido en la industria alimentaria y que han repercutido de forma notable en la naturaleza de los alimentos, tanto los que se producen como las modificaciones que se hacen en su composición y en su presentación muchas veces. Es decir, cada vez se demandan más alimentos que sean saludables, que sean light, que sean fáciles de preparar o que incluso ya están precocinados, por ejemplo, o que sean dietéticos o que sean energéticos. O sea, quiero decir que cada vez hemos exigido que haya una modificación en los alimentos y eso puede afectar de alguna manera a la seguridad alimentaria. Es verdad que hay mucho mito en este campo, ¿no? Porque quizás, si nos ponemos a analizar, la principal fuente de peligro en la salud del consumidor respecto a los alimentos corresponde a la contaminación biótica, es decir, a la contaminación de virus, de bacterias, de parásitos, etcétera, ¿no? Y quizás en un segundo plano y bastante por debajo, vamos a ponerle del orden de 100 o 500 veces, incluso podríamos decir que hay un riesgo a lo mejor de contaminación medioambiental, pero muy por debajo a la contaminación biótica que pueden tener los alimentos. Y todavía mucho más por debajo, mucho más reducida, hay una parte de problemas que a lo mejor se pueden plantear por la presencia de pesticidas o aditivos alimentarios. Quiero decir que este bloque de la calidad alimentaria es un bloque muy importante, quizá para desmitificar en parte lo que todo el mundo se piensa que es que aquí le añaden no sé qué, tiene aditivos, tiene conservantes, tiene edulcorantes. Pues sí, los tiene, pero afortunadamente es para nuestra seguridad y es para la conservación, por ejemplo, del alimento. Entonces, ¿hablamos de qué? Pues de contaminantes y de seguridad, contaminantes debidos, por ejemplo, a los tóxicos naturales, que son muchos,
de los conservantes y aditivos que se añaden a los alimentos, como conservantes, colorantes, edulcorantes, etc. Se habla de las alteraciones que pueden sufrir estos alimentos durante el almacenaje, el procesado, la limpieza, el procesado, por ejemplo, de alimentos es muy importante. Luego se habla del control de la calidad y la legislación establecida y, por supuesto, de la calidad en los laboratorios de análisis de los alimentos, en esta parte. También, finalmente, tiene una parte importante más analítica de análisis y determinaciones de diferentes compuestos, ¿no? Efectivamente, sí. Hay una parte, la tercera parte, que es el análisis de los alimentos y la determinación de sus componentes. Entonces, se habla de las metodologías analíticas para el análisis de alimentos, determinaciones de componentes que puede llevar el agua, determinación de proteínas, de lípidos, de hidratos de carbono, de vitaminas, de minerales, de compuestos volátiles, de pigmentos, de aditivos, etcétera, etcétera. Es decir, toda una parte analítica de lo que es el análisis y el desarrollo de métodos para la determinación de diferentes componentes. Todos estos temas están en el aula virtual a disposición del estudiante y han sido elaborados por el equipo docente de la asignatura. Efectivamente. Son muy amplios estos temas. A veces los alumnos un poco se quejan, pero luego les gusta leerlos porque lo bueno que tiene también es que no hacemos una evaluación de decir, bueno, todo lo tienes que saber de memoria, ¿no? Se trata de que el alumno se lo vea, se lo estudie en la medida que pueda y sobre todo adquiera una serie de conocimientos. Yo creo que un tema muy importante para los alumnos es el de la evaluación. Claro. ¿En qué consiste la evaluación? ¿Cómo se hace? Claro, al ser tan amplia, además es que se asustan con esto, ¿no? Pero realmente se puede llevar a cabo mediante la evaluación continua, que es mucho más llevadera, donde se realizan 2 pruebas de evaluación continua, 2 PECs, que son pruebas objetivas, que las realizan en su casa, las realizan online en un tiempo determinado, con lo cual el estudiante se lo ha tenido que mirar todos estos temas para saber por lo menos dónde está y buscar la información. Pero sobre todo, tener la idea de lo que ha estudiado y que se le haya quedado como un pozo de sabiduría, vamos a llamarlo así, después de haberlo estudiado, ¿no? Y luego se hace un supuesto práctico. ¿Y este supuesto práctico en qué consiste? Pues el equipo docente un poco se inventa algún caso determinado. Por ejemplo, en el caso de los alimentos, pues un caso determinado de una intoxicación o de una alarma alimentaria y qué se podría hacer en estos casos. Y el alumno nos tiene que contar, según los conocimientos que ha ido adquiriendo al leer todos estos temas, cómo se actuaría en un caso de alarma alimentaria, por ejemplo. Vamos a ejemplificar de algún modo, hablando de una asignatura en concreto, que es la de toxicología analítica. Recordamos que es una asignatura muy extensa y que todos los temas, como decíamos antes, están en el aula virtual a disposición del estudiante y han sido elaborados por el equipo docente. Hablamos de toxicología analítica, Pilar. Esta asignatura es muy amplia, es de curso completo. Es una asignatura que no tiene, vamos a decir, es muy bonita, es difícil, también es la verdad, porque tiene varias partes, tiene bastantes bloques. Y es interesante porque habla de un tema crucial que todos conocemos, que es la toxicología, o por lo menos tenemos un conocimiento de lo que es un tóxico. Y la toxicología es eso, es la ciencia que estudia los tóxicos y las intoxicaciones. Se puede considerar como una disciplina científica que ha tenido un desarrollo relativamente reciente, aun cuando la gente piense, bueno, si la toxicología es desde hace mucho. Bueno, evidentemente el conocimiento de los tóxicos es desde hace mucho, pero lo que es la ciencia de la toxicología es relativamente reciente. Pero sí, es verdad que la observación de los efectos dañinos de algunos productos, bueno, tiene sus raíces en la prehistoria, ¿no? Y comprender lo que es un agente tóxico es otra cosa, comprender lo que es su origen es otra cosa, comprender lo que son sus propiedades o las consecuencias de sus efectos y los métodos de análisis, eso ya es la ciencia de la toxicología. Entonces, sí es verdad que desde que el hombre existe tiene como esa curiosidad humana que siempre ha tenido de buscar, o bien en los alimentos, o la propia ingesta de los alimentos, frutos, bayas, raíces, siempre han cogido cosas que en algunos momentos esas sustancias podían tener efectos nocivos para la salud o realmente podían ser totalmente beneficiosas, ¿no? Igualmente, por ejemplo, la picadura o mordedura de distintos animales o de distintos insectos, ya desde la prehistoria se sabe que tiene efectos a veces hasta letales. Entonces, la utilización de plantas, de sustancias que derivaban de animales, etcétera, etcétera, o incluso algunos minerales que también podían ser tóxicos, ya desde entonces se utilizaban como remedios curativos o para paliar efectos negativos, o sea, algunos tenían efectos negativos para la salud. Es decir, los utilizaban para ambas cosas, o bien para curar o bien como efecto negativo para la salud. Con el paso del tiempo se ha ido generando este conocimiento y no solamente se estudia lo bueno y lo malo, sino que también se estudia el por qué y cuál es el origen y cómo analizarlo. Es decir, una sustancia, y ya lo dijo Paracelso, puede ser inocua o peligrosa a la vez y todo depende de la dosis con la que se esté utilizando.
una sustancia, por ejemplo, que es completamente inocua, si lo tomamos en una cantidad enorme, puede ser perjudicial. O al revés, una sustancia que es muy peligrosa, en algún momento puede o que no te haga daño si tiene una concentración muy pequeña, o incluso que tenga algún efecto hasta beneficioso, ¿no? Entonces, solamente aparecen efectos tóxicos cuando un compuesto tiene una determinada estructura química y se pone en contacto con un receptor biológico. Eso es realmente lo que sucede. Y con esto se da a entender la importancia que tiene el proceso mediante el cual todos los compuestos penetran en el organismo hasta su eliminación total o parcial, a lo mejor. La asignatura tiene 5 bloques temáticos. Sí, la asignatura tiene cosas importantes que decir. Tiene 5 bloques, que es muy amplia porque es de curso completo, son 12 créditos ECTS. Y en el primer bloque es un bloque justo de la toxicología en general, en la que se habla de los principios generales de la toxicología, de los elementos de la biología, de definiciones, de toxicología, de toxicocinética, etcétera, ¿no? Hay otro bloque, segundo, que son las técnicas de identificación y cuantificación. Entonces, bueno, se investiga la toxicología, las técnicas instrumentales aplicadas a estos análisis toxicológicos, las técnicas acopladas, los métodos rápidos de análisis en un análisis toxicológico, que a veces es fundamental tener una detección rápida o hacer un screening para saber si hay tóxico o no lo hay, por ejemplo, ¿no? Hay otro bloque temático de análisis toxicológico, de estudios de compuestos volátiles, de plaguicidas, de la toxicología de los metales y de aniones y cationes, o incluso la toxicología de medicamentos y de drogas de abuso. Y luego existen unos temas, bloques temáticos de calidad de la toxicología, con estadísticas de toxicología, garantías de calidad, y luego un bloque práctico donde hay unas normas de seguridad, interpretación de los datos, etc. ¿Qué podemos decir sobre la evaluación de esta asignatura? Esta asignatura es muy amplia, como acabamos de decir. Entonces, claro, que los alumnos no se nos asusten, porque aunque tiene muchísima materia, también se puede llevar a cabo la evaluación por evaluación continua. Es decir, la asignatura tiene 4 pruebas de evaluación, porque es una asignatura de curso completo, son 4 PECs, de preguntas también objetivas, que son online, que el alumno las hace en su casa. Y luego también tienen un supuesto práctico, pues como en otra asignatura, un supuesto en el que a lo mejor ponemos un caso de envenenamiento que ha ocurrido y tal y cual. Son casos inventados, evidentemente, por el equipo docente, donde el alumno nos tiene que decir, en función de los síntomas y tal, qué tóxico podría ser, cómo se podría analizar, etcétera, etcétera. Bien, pues seguimos hablando de asignaturas, en este caso ya con Agustín, que nos va a comentar lo relativo a también 2 importantes asignaturas. Hola. Bien, en mi caso voy a hablar de la asignatura de procesos analíticos aplicados al medio ambiente. Esto es una asignatura anual, es una asignatura muy potente porque vamos a ver todas las metodologías analíticas desde la extracción de la muestra hasta su determinación final y cuantificación en el medio ambiente. Ya sabemos que es un tema muy actual. Ahora con la sequía, pues digamos que ha vuelto a emerger con mayor intensidad. Estamos viendo como aguas, cada vez hay menos cantidad de agua, pero es que además la que queda en los acuíferos está contaminada. Al bajar el volumen de agua, vemos que esos contaminantes, que pueden ser pesticidas, nitratos, etcétera, incrementan su concentración. Luego es esencial tener métodos analíticos fiables que permiten cuantificarlos. Bien, esta asignatura es de 12 créditos. Es anual, como acabo de decir, y tiene 8 temas. Vamos a partir explicando en qué consiste el proceso analítico, todas las etapas que conllevan, desde la definición del problema, qué queremos determinar y por qué, hasta la extracción de los datos y su procesamiento. De tal manera que después de eso vamos a ir entrando poco a poco a las distintas técnicas de análisis que permiten extraer esos datos. El tema 2, que es quizá el más complejo de todos, es cómo conseguir extraer esos analitos, esos compuestos, pesticidas, contaminantes emergentes, etcétera, de las matrices, ya sean sólidas, líquidas, con los métodos adecuados. Ahí es donde suele cometerse más errores en todo el proceso analítico, lo incidiremos bastante. Después veremos las técnicas de separación. Claro, estos compuestos están mezclados en una matriz donde hay multitud de compuestos químicos, luego hay que separarlos del resto antes de poder cuantificarlo. Hablaremos de técnicas como la cromatografía de líquidos de alta eficacia, la cromatografía de gases y su acoplamiento con otras técnicas de detección, principalmente espectrometría de masas, porque estos compuestos, hay que comentarlo, están a muy baja concentración. Estamos hablando de partes por billón o incluso partes por trillón. Y hay que cuantificarlos según la normativa vigente, los límites que marque la legislación, los límites residuales.
Y finalmente hablaremos de otra técnica que es menos utilizada, que es la electroforesis capilar, pero también la comentaremos. Y ahora hablamos, Agustín, de la otra asignatura que impartes. Bien, la otra asignatura es importante obtener los datos, pero hay que obtenerlos de manera fiable, con trazabilidad. Por eso, todos los laboratorios químicos tienen un sistema de calidad integrado. Entonces, esta asignatura, que es la calidad de los laboratorios químicos, gestión, sistema y control de calidad, vamos a ver toda esa normativa y esos procedimientos que permiten obtener medidas fiables y trazables, que es muy importante. Habrá primero un tema introductorio sobre cómo se obtienen las medidas analíticas, cómo se tratan los datos. Después veremos cómo se validan esos métodos analíticos, es decir, se demuestra que realmente miden lo que tú quieres medir, con qué exactitud y con qué reproducibilidad, estableciendo claramente cuáles son sus límites de cuantificación y de detección. Finalmente, veremos las normativas, ¿no? Cómo se gestiona esa calidad en los laboratorios, todos los procedimientos normalizados que hay que tener en un laboratorio, digamos, bajo un sistema de calidad. Desde el instrumento más pequeño hasta el más complejo, tiene un protocolo establecido de uso y de mantenimiento que hay que hacerlo. Veremos la normativa general actual de manera muy somera, no se puede profundizar tanto porque es muy extensa, dependiendo del área, si estamos hablando de la industria química o de la industria farmacéutica. Entonces, cada una tiene su propia normativa. Después veremos cómo se controlan los procesos de contaminación que pueden ocurrir en estos laboratorios, cómo se va muestreando y se va comprobando que todo el laboratorio está en las condiciones óptimas. Y finalmente veremos los procedimientos para evaluar la calidad de los métodos y de los resultados analíticos. Además, esta asignatura, no lo he comentado, es cuatrimestral y el sistema de evaluación que conlleva es mediante prueba de evaluación continua, como las otras asignaturas del máster que ha comentado mi compañera Pilar. Entonces, esta consta de 3 pruebas de evaluación continua y un trabajo final. El trabajo final versa sobre alguna normativa actual donde el estudiante va a tener que profundizar en ella y exponerla en un trabajo escrito. Y hablando de trabajos, el TFM, el trabajo final del máster, yo creo que es un dato muy importante y un asunto muy importante para los estudiantes. ¿Qué se puede decir en general del TFM de este máster en el departamento? Bueno, el trabajo de fin de máster puede ser de 2 tipos. O sea, pueden hacer un trabajo de fin de máster académico, el estudiante, donde es un trabajo bibliográfico, y bueno, pues tiene una serie de créditos, me parece que son 12 créditos. 12, sí. Y luego pueden hacer, además del trabajo de fin de máster, pueden hacer un proyecto de investigación que tiene otros 12 créditos. Este proyecto de investigación es un trabajo experimental y lo pueden hacer en distintas partes. ¿Dónde se puede hacer, por ampliar un poco la información? Sí, realmente lo pueden hacer en cualquier universidad, porque claro, estamos en una universidad a distancia, o sea que no tienen por qué estar aquí en Madrid, pueden estar en cualquier punto de España o incluso fuera de España, ¿no? Entonces pueden hacerlo en cualquier universidad que ellos tengan alguna relación o un centro de investigación o unos laboratorios de investigación donde haya un director que sea doctor y que nosotros, la UNED, podamos hacer un convenio de colaboración con ellos. Pero además pueden hacerlos en nuestros laboratorios de química analítica en Las Rozas de Madrid. Vamos a hablar, y ya enseguida le damos la palabra a Nadia, a nuestra invitada, de los temas, ¿no?, que se han abordado en estos distintos trabajos. ¿Qué podemos decir así en líneas generales? La verdad es que, por ejemplo, en el grupo de investigación, el departamento, nosotros trabajamos en muchas áreas, no solamente en un área, sino que tenemos varios grupos de investigación que trabajamos en distintas áreas, dentro todos de la química analítica, ¿no? Y, por ejemplo, yo te cuento un poco de mi investigación, seguro que Agustín también te cuenta un poco de la suya, pero nosotros hemos trabajado en muchos temas de contaminación de alimentos, por ejemplo, ¿no?, como la detección de antibióticos, betalactámicos, macrólidos, la determinación de metales en vinos, la determinación de pesticidas. Y ahora, por ejemplo, la investigación la hemos derivado más a otro contaminante emergente muy importante, no solamente en los alimentos, sino también en el medio ambiente, que son los plásticos y microplásticos y nanoplásticos que existen en el ambiente. En los alimentos marinos, fundamentalmente, nos hemos centrado no solo en aquellos que son filtradores, que tienen mucha importancia, sino también en alimentos de uso cotidiano. O sea, por ejemplo, los mejillones, que es uno de los alimentos que más se consume en el mundo, pues hemos trabajado mucho sobre los mejillones, mucho sobre boquerones, mucho sobre sardinas, sobre doradas, etcétera, etcétera. Es decir, alimentos de origen marino que, por desgracia, hay tal contaminación de microplásticos en los mares y en los océanos que estos animales terminan muriendo por
distintas razones, o bien porque el microplástico tiene una forma determinada y termina en el aparato digestivo de alguna manera, o porque llega un momento en el que no es capaz de atravesar la barrera intestinal, se le queda en el estómago y en todo su sistema digestivo y tiene una sensación de saciedad, el alimento marino, en este caso pues el que sea, la dorada, por ejemplo, y deja de comer y al final pues nos quedamos sin los alimentos también para nosotros. Aparte que a través de la cadena trófica nos puede llegar también a nosotros, evidentemente. Y además de estos de alimentos que también analizamos, estamos analizando este tipo de contaminantes microplásticos y nanoplásticos en otros animales, como aves, por ejemplo, del mar, como pardelas, que son una especie de gaviota que existe en las Islas Canarias, con una colaboración que tenemos con las Canarias, que se alimentan solo de cosas del mar y, por desgracia, sus estómagos están llenos de plásticos y microplásticos. Así como otros animales terrestres, como por ejemplo las cigüeñas, que han cambiado también sus hábitos de alimentación por estar cerca de vertederos y se comen muchísimo plástico. Y eso es un problema para todos, esa es la verdad. Agustín. Bueno, en mi caso yo pertenezco al grupo de investigación de electroanálisis, electroforesis y quimiometría. Y actualmente tenemos 2 grandes líneas de investigación. Siempre estamos trabajando en sensórica electroquímica, es decir, crear dispositivos que puedan permitir medir un compuesto o un parámetro cerca del punto de atención o cerca del punto de necesidad. Todos tenemos un ejemplo en la cabeza, que por ejemplo son las actuales tiras reactivas para identificar el COVID, que puso de manifiesto, ¿no?, lo interesante que son este tipo de tecnologías. Y por un lado las estamos aplicando en el campo clínico. Tenemos una colaboración con el profesor Emilio Ambrosio de la Facultad de Psicología, donde desarrollamos un sensor que nos permitió medir el grado de glicosilación de la tarferrina, es una glicoproteína, y nos sirvió para medir o diferenciar entre grupos de ratones que habían consumido alcohol de los que no habían consumido alcohol, de la manera que se puede utilizar como un sistema de control en los procesos de desintoxicación de estas personas que abusan del alcohol. Todo ello con el fin de facilitar los procesos de desintoxicación, ¿no?, por parte del terapeuta o de los familiares. En esta línea de investigación ya hubo una estudiante de trabajo de fin de máster que desarrolló un trabajo y sacó una publicación. Y luego la otra línea es en alimentos, donde colabora mi compañera Olga Monago, pues es en la que está centrada. Y ella quiere buscar, mediante sensores electroquímicos, ser capaz de identificar fraudes alimentarios. Se ha centrado primero en zumos, ser capaz de identificar zumos mediante la combinación de estos sensores electroquímicos con técnicas quimiométricas. Son técnicas estadísticas que permiten obtener, mediante el uso masivo de datos, es capaz de diferenciar perfiles y diferenciar tipos de zumos y sus mezclas. Y es en esta parte donde la estudiante Nadia, que está aquí con nosotros, pues es en la que estuvo trabajando y os hablará un poquito ahora de ella. De hecho, ya empezó una línea que es estos sensores tradicionalmente. Pues bueno, hay empresas que los fabrican, pero queríamos ir más allá y utilizar la tecnología de impresión 3D para fabricar nuestros propios electrodos según nuestras necesidades. De tal manera que podíamos crear electrodos ajustados a cada demanda analítica, es decir, a cada tipo de análisis. Pues Nadia, antes de pasar a comentar un poco en qué consiste estas cuestiones que nos comenta el profesor Agustín, cuéntanos un poco cómo fue tu llegada al máster para ubicar a nuestros oyentes. Yo había hecho el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos y buscaba un máster que tuviera bastante relación con lo que había estudiado y que tuviera una salida así para investigación científica. Estuve buscando algunos de algunas universidades privadas y algunos eran presenciales. No se ajustaban tanto a lo que quería y justo encontré que la UNED tenía el máster de Ciencia y Tecnología Química que se ajustaba justo a lo que yo buscaba y encima podías hacer el TFM y el proyecto de investigación, lo cual me ha gustado bastante y me decanté por ese, básicamente. Cuéntanos entonces, Nadia, a partir de ese TFM, ¿a qué te dedicas, tu investigación? Desarróllanos un poco en qué consiste. Vale. El TFM lo hice con Olga y con Agustín, que era su proyecto, era mi proyecto de investigación con ellos que tenían ahí, que estaban empezando la investigación. Yo lo que hice fue empezar básicamente lo que es la investigación en sí, hacer los primeros análisis preliminares, que eran básicamente la comparativa de electrodos 3D para la determinación de compuestos polifenólicos. Entonces ahí teníamos diferentes tipos de
plásticos, filamentos conductores, sí. ¿no? De los que se utilizan en impresión 3D. Eso es. Y los teníamos de diferentes tipos y lo que hicimos fue obtener electrodos 3D y hacer una comparativa, a ver cómo funciona la detección con ellos, utilizando la espectroscopía de impedancia electroquímica, sí. Y también, una vez que ubicamos cuál de los dos tenía mejor funcionamiento, porque estábamos haciendo una comparativa de 2 de ellos, cuando supimos cuál tenía mejor funcionamiento, lo que lo llevamos es directamente intentar analizar alimentos. En este caso era zumo de manzana, que es el que tenía el polifenol de interés que nosotros queríamos detectar. Y la verdad es que fue muy bien y me gustó bastante el proyecto de investigación. Y al final Olga siguió con la investigación y ahora pues a ver si va a salir el artículo. No sé si que hay un artículo enviado, a ver si suerte, porque la verdad es que Nadia trabajó muy bien y estaba muy satisfecho con el trabajo que realizó. Y todo esto fue en los laboratorios de Las Rozas, en la UNED. O sea que la verdad es que muy satisfechos. Y nada, a ver si se anima y continúa en esta línea de la investigación. ¿Tu idea, Nadia, es continuar dentro del mundo de la investigación? ¿Qué proyectos tienes a partir de esto que nos estás comentando? A ver, yo cuando acabé el TFM, bueno, no lo he acabado todavía porque me falta lo que es presentar el TFM en sí, pero cuando estaba terminando lo que es el proyecto de investigación, encontré otro trabajo que es básicamente control de calidad para RBI, que es la empresa que lleva Burger King, Tim Hortons y Popeyes. Ahí lo que hago es ya controles físicos y también como que gestiono y llevo un poquito lo que es mandar muestras al laboratorio y luego cuando nos llegan las muestras observamos a ver si cumplen realmente con la especificación o con food safety, o sea, con la seguridad alimentaria. Entonces, ya no estoy tanto en investigación, sino más bien en control de calidad, pero igualmente sigue estando muy relacionado con el máster y con las asignaturas que hemos dado en el máster. Y, por ejemplo, en el máster dimos asignaturas como control de laboratorios. Sí, es la que he comentado. Sí, y también control dimos control de calidad alimentaria. Y también dimos ciencia de los alimentos, química de los alimentos, perdón, sí. Que me encantó esa asignatura junto con toxicología. Entonces son asignaturas que al final el día de mañana cuando tú estés en un, yo qué sé, control de calidad o en un laboratorio químico o en un laboratorio que tenga que ver con alimentos, son asignaturas que son importantes para tu día a día y las vas a tener ahí en mente a la hora de juzgar si un alimento está cumpliendo con la seguridad alimentaria, si tiene unos parámetros que están demasiado altos para, yo qué sé, por ejemplo, si tiene una concentración de sal que está muy elevada, un pH demasiado alto para lo que debería ser un tipo de alimento determinado. Todo eso tú lo sabes porque has tenido una serie de conocimientos y has adquirido una serie de conocimientos, las asignaturas que tú has dado en el máster o en tu carrera, obviamente. Por lo que nos estás comentando entonces, está claro que este máster es un máster muy apropiado para abrir oportunidades laborales, además en un campo como la seguridad alimentaria, sí, que está absolutamente de moda, de vigencia, ¿no? Sí, sobre todo ahí en seguridad alimentaria, donde hay muchísima competitividad y la mayoría de las personas, al menos en mi trabajo, todos tienen algún máster, algún tipo de máster. Y cuando llegué, por ejemplo, había una compañera que no tenía este máster en específico, pero tenía uno de una privada que no era oficial, porque hay que tener en cuenta que cuando tú haces un máster tienes que fijarte bien si es oficial o no. El de la UNED sí lo es. Entonces eso, luego la gente si quiere seguir dedicándose a la investigación, lo tiene que tener en cuenta, o sea, buscar un máster que sea oficial, porque si tú haces uno de una privada, por muy interesante que sea, el día de mañana cuando quieras hacer un doctorado o lo que sea, no te sirve. Entonces, no sé si los profesores quieren añadir algo, comentar algo más ya para concluir el programa. Bueno, únicamente decir que, desde luego, la experiencia de Nadia es una de las experiencias interesantes que hemos tenido en los trabajos de fin de máster en la UNED y proyectos de investigación, pero como ella, hemos tenido un montón de personas que nos hubiera encantado poderlos traer aquí y que realmente después de hacer su máster han salido muy contentos y afortunadamente, bueno, pues después de eso les ha ayudado para encontrar un trabajo o bien en otra universidad, que a lo mejor se han quedado como ayudantes y tal para hacer luego una tesis doctoral, o bien en laboratorios de calidad, o bien en determinados sitios. Por ejemplo, tuvimos una persona que determinó metales en vino de la Comunidad de Madrid y luego consiguió también un trabajo en eso. O en toxicología, por ejemplo, otro que está trabajando en el Instituto de Toxicología Forense. O sea, quiero decir que este máster ha abierto las puertas, yo creo que a muchísimos estudiantes que han venido con mucha ilusión y que afortunadamente les hemos podido orientar y ayudar en una experimentación que luego les ha servido para su futuro. Agustín. Bueno, yo simplemente destacar la flexibilidad del máster. Es un máster que se puede hacer a distancia, tiene sus prácticas
que no son obligatorias, pero son siempre recomendables porque es una experiencia más estar en un laboratorio, ya sea de control de calidad o de investigación. Y no olvidarnos que en la UNED ya no solamente hay másteres, se puede hacer investigación, o sea que todo el que quiera se puede hacer un doctorado en la Facultad de Ciencias y que hay equipos de investigación muy potentes con proyectos de investigación nacionales y que son bienvenidos en la UNED. Pues ahí queda esta invitación. Tenemos que dejarlo aquí. Agustín, gracias. Pilar y Nadia por acompañarnos en este programa. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Pues hasta aquí este programa que hemos dedicado al módulo de analítica del Máster en Ciencia y Tecnología Química de la UNED y a sus oportunidades laborales y de investigación.